Buen día, abogada y compañeros. Mi nombre es Stephanie Rivas y el día de hoy les voy a hablar sobre el artículo número 2, propósito de ley de la Ley de Empleo por Hora. ¿Qué busca el propósito de ley? En primer lugar, busca fomentar el empleo digno y decente para evitar el incremento de desempleo. En segundo lugar, busca fomentar que la empresa pública y la empresa privada generen más empleos y haya más inversión. Se busca que la población se eduque, se forme en los diferentes rubros laborales que tiene el país, y también se quiere asegurar de que la población económicamente activa, grupos vulnerables y jóvenes se encuentren ese trabajo digno que tanto necesita. De esta manera se busca que haya menos delincuencia, abuso y violencia dentro de nuestro país. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brenda Fuentes y conforme al decreto 354-2013, que es la Ley de Empleo por Hora, a mí me tocó exponer los artículos número 3 y el número 4. El número 3 habla sobre las modalidades de formas de contratación, que son las partes, inscribir contratos de trabajo, ya sea por horas o en medias jornadas, ordinarias, ya sean diurnas, mixtas o nocturnas, bajo la modalidad de por tiempo limitado. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, contratos de 3 meses o 7 meses, máximo un año consecutivo, pueden ser renovadas hasta 3 años. Para obra o servicio determinado, ejemplo, una construcción, o sacar un trabajo de costura, la cantidad de 10 vestidos. El trabajador contratado bajo a esta modalidad está protegido contra el despido injustificado dentro del término de duración del contrato de trabajo, sujeto a lo que dispone el artículo 121 del mismo código. En los mismos términos es aplicable lo dispuesto en el artículo 120 reformado literal G del Código de Trabajo, en lo referido expresamente a recibir, conforme lo estipulado, el beneficio por fallecimiento natural del trabajador siempre que suceda dentro del término de duración de contrato y se cumpla con los requisitos fijados a la reforma indicada en el decreto 150-2008, vigente desde el 5 de noviembre del 2008. En el caso de la jornada mínima por la cual se puede contratar bajo esta modalidad es de 3 horas diarias y el máximo es el que se acuerde con las partes dependiendo la jornada, las cuales están establecidas y reguladas en el Código de Trabajo, artículos 321 y 322. Por la modalidad especial de esta ley, debe entenderse que el tiempo efectivo de trabajo está regulado por el tipo de jornada que se pacte para los efectos de la aplicación de las sanciones disciplinarias a causa de despido, especialmente en lo que se refiere a la calificación de las faltas o ausencias al trabajo, por 2 días consecutivos o por 3 días alternos dentro del mes. Seguidamente, el artículo número 4 habla sobre el ámbito de aplicación. La ley es de aplicación nacional, tanto en el área urbana como rural, para todas las personas naturales o jurídicas empleadoras, propietarias de unidades productivas o de servicios, así como los programas especiales que desarrolla el sector público y que requieran contratación por periodos determinados. En las empresas en donde se encuentre vigente un contrato colectivo, los trabajadores bajo la modalidad de esta ley gozan de los beneficios de contrato colectivo que les puedan ser aplicables siempre y cuando opten por cotizar conforme a lo dispuesto artículo 60-A del Código de Trabajo. En cuanto a las unidades productivas o de servicio que tengan de 1 a 10 trabajadores,
la preferencia en la contratación de personal pertenecientes a sectores vulnerables debe de ser hasta de un 10%. Las unidades productivas o de servicios que realicen labores que si bien son propias de su giro mercantil, pero no son continuas por depender de contratos de producción, contratos por cantidades determinadas para entregas en fechas específicas, son clientes ocasionales, de manera que la entrega o la llegada de la fecha prevista le pone fin al labor contratado, así como aquellas labores que en determinadas temporadas, épocas o fechas del año se intensifican o se requiere incremento temporal de mano de obra, pueden contratar trabajadores bajo los términos de esta ley. Cordial saludo, les saluda Ana Maritza Molina Montoya y en esta tarde abordaré los artículos 5 y 6 de la Ley de Empleo por Hora y también trataré de explicar sus conceptos y requisitos para obtener dicho beneficio. En el artículo 5 habla sobre las prohibiciones de esta ley. Nos dice que no puede efectuar reducciones de personal asalariados permanentes excepto las causas justas de despido, renuncia o terminación de trabajo por mutuo acuerdo. Las vacantes de puestos permanentes por despido justificado o por terminación del contrato, si el empleador decide ocupar estos puestos, se puede cubrir con personal contratado y automáticamente adquiere como trabajador permanente según la ley. En el artículo 5 también nos dice que al ser cubierta la plaza permanente, el empleador conserva a su discreción el derecho de volver a contratar personal bajo esta modalidad, hasta cubrir el porcentaje del 40% establecido en el artículo 4 de la presente ley. Si el empleador no cumple lo estipulado en el párrafo anterior, puede ser sancionado por la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social con un 25% de los salarios de su planilla. O sea que si en su planilla, un ejemplo, le salen 90,000 empiras, de ese 90,000 empiras será multado el 25%. El artículo 6 habla sobre la remuneración. La remuneración establecida en esta ley está integrada por el salario base y los derechos adquiridos y compensación no habitual. El salario base, el empleador debe pagarle al trabajador en virtud del contrato. La mano de obra no calificada, el salario base no puede ser inferior al salario mínimo. Se entiende por mano de obra calificada aquella persona cuyos estudios técnicos o profesionales garantice el resultado de la prestación de servicios. También dice que el salario base se calcula, se fija por hora y no inferior al salario mínimo para que cada sector de la producción o de servicios se establezca. También el salario base mensual se obtiene multiplicando el salario base por hora, por las horas efectivamente elaboradas por los trabajadores y la semana. Y por último, el salario base mensual se obtiene de la multiplicación del salario base semanal por el promedio de 4.29 semanas al mes. Cuando se habla de derechos adquiridos y compensación no habitual, las unidades productivas o de servicios deben pagar a sus trabajadores un salario base más los derechos adquiridos, que corresponden al 13º y 14º mes del salario equivalente a un 16% sobre el salario base convenido, o sea que de su salario se multiplica un 16%. Los derechos que se refiere a este artículo y la compensación no habitual deben ser pagados en la misma fecha, frecuencia y modalidad en la que se pague el salario base. Muy buenas tardes, abogada, compañeros. Mi nombre es Carla Rodríguez. Mi participación será explicándoles sobre los artículos 7 y 8 de la Ley de Empleo por Hora. El artículo 7, que es contentivo de los derechos de los trabajadores bajo esta ley, indica que ya esta ley contiene derechos, obligaciones y beneficios, pero que también estos estarán sujetos a los enmarcados en el Código de Trabajo y en los 8 convenios suscritos por el Estado de Honduras en el marco de la OIT. Dentro de ellos podemos mencionar convenios sobre el trabajo infantil, trabajo forzoso, igualdad de remuneración, discriminación, entre otros. Este mismo artículo también enmarca el derecho que tienen los trabajadores
a gozar de un día por concepto de vacaciones por cada mes laborado. Diferente a lo establecido en el Código de Trabajo, en donde hay una tabla que por antigüedad de años laborados hay una cantidad de días que se pueden gozar de manera continua. En el artículo 8 tenemos lo que es la protección social hacia los trabajadores bajo el empleo por hora, en donde la ley dicta que estos estarán amparados bajo la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la cual en su artículo 2 contiene lo que es la protección para los trabajadores con respecto a los riesgos de accidentes laborales, de maternidad, de enfermedad, de vejez, invalidez y muerte. Este mismo artículo también contiene lo respectivo a lo que es el reglamento de medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades, en donde están contenidas en el capítulo 5 del Código de Trabajo, y en este reglamento se vienen a detallar todas las normas de aplicación sobre estas medidas. Finalmente, los trabajadores también estarán con el amparo de lo que es el Instituto de Formación Profesional, en donde les dará el acceso a poder tener capacitaciones y en donde el empleador también podrá mejorar las habilidades y conocimientos de sus trabajadores. Buenos días, abogada y compañeros. Mi nombre es Luis Rodríguez y les hablaré acerca de lo manifestado en los artículos 9 y 10 de la Ley de Empleo por Hora. En el artículo 9 se menciona sobre la preferencia que debe haber sobre los empleados contratados bajo esta modalidad para que puedan ocupar cargos de permanencia, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para el puesto. En el artículo 10 manifiesta la ley que la Secretaría de Trabajo, a través de la Dirección Nacional del Trabajo e Inspectoría General del Trabajo, deberán de vigilar el cumplimiento de la Ley de Empleo por Hora. También nos recuerda o manifiesta la ley que deberá ser obligatorio el registro de las unidades productivas o de servicios que quieran afiliarse a este régimen. Muchísimas gracias. Buenas noches, abogada Indira Valladares. Mi nombre es Miriam Ivonne Lagos y represento al grupo que estamos exponiendo la Ley de Empleo por Hora. Me corresponde explicar el artículo 13 y 14, donde el 13 habla sobre los recursos financieros que el Poder Ejecutivo debe garantizar estos recursos, ¿verdad?, presupuestarios requeridos a la Secretaría de Estado del Despacho del Trabajo y Seguridad Social para la aplicación efectiva e inmediata de la ley. Entonces, aquí es asegurar que el presupuesto que se maneje para esta ley esté cubierto por el despacho, ¿verdad?, y del Trabajo y Seguridad Social. Con los casos no previstos en cualquiera de este reglamento, de esta ley, o en su reglamento, se debe resolver de acuerdo al Código de Trabajo, ¿verdad? Esta ley pues viene a beneficiar a la población que solo es contratada por un tiempo limitado y por obra o servicio. Gracias. Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Mariam Guzmán. A nosotros como grupo nos tocó hablar sobre la Ley de Empleo por Hora. A mí me tocó hablar sobre el artículo 11 y el artículo 12. En el artículo 11 nos habla sobre la relación de coordinación. La Secretaría de Estado en los despachos de trabajo y seguridad social debe de establecer coordinación con otras instituciones involucradas. En el artículo 12 nos habla más que todo de las formas de contrato. Los empleados deben suscribir contrato individual de trabajo según modelo establecido por la Secretaría de Trabajo, en el cual deben consignarse los derechos, las obligaciones, las responsabilidades de ambas partes por el marco de la ley. Voy a explicar un poquito acerca de cómo son las contrataciones, su máximo y eso. Las contrataciones deben de ser máximo de 1 año de tiempo y deben de ser suscritos en un mínimo de 15 días. Cada contrato después que exceda 1 año debe pagar una bonificación de un salario promedio. Cuando se exceda de 2 años sería 1,5 salarios y cuando se exceda de 3 años serían 2 salarios promedios. Si el empleador necesita los servicios del empleador y lleva más de 3 años laborando con él y no quiere seguir contratándolo,
pero elaboran nuevas contrataciones, la Secretaría de Trabajo le sancionará obligándole a pagar al empleado lo que son todo lo que está establecido en el artículo 116 y en el artículo 120 del Código del Trabajo. Cuando el empleado ya lleva 3 años contratado por hora y sigue necesitando de sus servicios, ya hay que hacerle un contrato definitivo. Cuando tenemos un contrato definitivo, empezamos a acumular lo que son beneficios o derechos. La empresa es un poco más beneficiada porque se han ahorrado 3 años de ser prestaciones y eso es todo.